Hoy les querría presentar la filosofía de Paul Ricoeur. ¿Quién es Paul Ricoeur? Paul Ricoeur es un filósofo francés, nace en el año 1913, muere en el año 2005. Es un filósofo del siglo XX, ocupa toda su vida el siglo XX. Va a ser una filosofía muy en sintonía, muy de acuerdo, muy en consonancia con el siglo, con la época que le tocó vivir. Es un filósofo del siglo, atento a su tiempo, por tanto va a ser una filosofía volcada también a las circunstancias, al mundo que le tocó vivir, y también va a ser una filosofía que a mí me gusta caracterizarla como una filosofía del diálogo. Ricoeur va a abrir su filosofía, su voz, a otras filosofías, a otros campos del saber, a la cultura en general. Ricoeur se mueve en una tradición triple. Va a formarse en una tradición básicamente francesa, la tradición de la filosofía reflexiva, donde el gran tema que le va a preocupar va a ser el tema de la identidad, el tema del yo, el tema de la subjetividad, el tema del sujeto. Formado en esta tradición francesa, tradición reflexiva, tradición cartesiana, va a insertarse, va a sumarse a un movimiento filosófico probablemente el más importante del siglo XX, que va a ser la fenomenología. Con esta tradición de pensamiento, que es básicamente un método para entender la realidad, para entender la experiencia, va a abordar una filosofía del sujeto, una filosofía de la subjetividad, pero sobre todo de un sujeto que actúa en el mundo. Su filosofía va a ser una filosofía de la voluntad. Va a utilizar estas herramientas, la herramienta que le da la fenomenología como método, y va a encontrar que la fenomenología necesita ciertos complementos, ciertas incorporaciones que proceden de otra tradición de pensamiento, que es la hermenéutica. Por tanto, tenemos la filosofía de Ricoeur en tradición reflexiva, en el movimiento de la fenomenología con esta variante hermenéutica. Le interesa desarrollar, llevar a cabo sobre todo una filosofía del sujeto, de la subjetividad, una filosofía de la acción y sobre todo una filosofía del sentido. En esta tradición se mueve, y sus 60 años, más de 60 años, casi 70 años de producción filosófica está centrada en este gran tema, el tema del sujeto, el sujeto que actúa, el sujeto que dialoga, por decirlo así, con el mundo. Las aportaciones de Paul Ricoeur a la filosofía son inmensas, pues son grandes, como digo, son variados los temas que Ricoeur va a tratar a lo largo de su vida. Me interesaría destacar brevemente, solo aquí ahora, lo que son sus aportaciones al campo de la ética. En primer lugar, destacaría como gran aportación a la ética el gran enjambre de conceptos que nos va a aportar para pensar nuestros temas. Conceptos como ideología, como utopía, como metáfora, son conceptos fundamentales para pensar nuestro tiempo. También el propio Ricoeur, en su obra fundamental, Sí mismo como otro, va a llevar a cabo una pequeña ética, que yo creo que es realmente una gran ética, es una gran aportación a la teoría ética. ¿En qué consiste esta aportación que lleva a cabo Ricoeur a la ética? Básicamente en articular diferentes tradiciones de pensamiento. Articular la tradición aristotélica, que le da importancia a la felicidad, con la tradición kantiana, que le da importancia al deber, para luego aterrizar en cuestiones prácticas, en la vida concreta. Esta articulación ética va a tener su reflejo en articulaciones bioéticas. En Ricoeur también hay, afirmo yo, una pequeña bioética que puede ser interesante para aquellos profesionales del campo de la salud. Hay en Ricoeur una ética médica. También en Ricoeur nos vamos a encontrar con la gran aportación de una serie de métodos, una serie de ideas a la gran cuestión de la deliberación. La deliberación como método de la ética. También vamos a encontrar aquí grandes recursos en la filosofía de este autor francés. Y para terminar, me gustaría destacar una idea de la filosofía de Ricoeur. Ricoeur, más allá de los contenidos de su filosofía, Ricoeur nos está enseñando una forma de trabajar, una forma de pensar. Es una forma de pensar en diálogo con otros, en diálogo con otras disciplinas. Es realmente lo que nos ofrece Ricoeur, un trabajo de interdisciplinariedad. Fíjense ustedes en la definición que podemos dar de hermenéutica siguiendo a Paul Ricoeur. La hermenéutica para Ricoeur, para esta tradición de pensamiento, es el arte de poder no tener razón. Es decir, que la razón, la verdad, está en otros, con otros, en el diálogo con otros. Aquí hay toda una gran aportación que debemos tener en cuenta a la hora de plantear nuestros temas, a la hora de trabajar nuestros temas. En Ricoeur hay, por tanto, una incidencia en la filosofía práctica y, sobre todo, Ricoeur nos vamos a encontrar un planteamiento que
que va a dar pie a que podamos nosotros seguir por nuestra propia cuenta sus aportaciones. Es lo que yo he intentado hacer hablando, por ejemplo, de una bioética hermenéutica y de una bioética narrativa. Ricoeur es un pensador complejo que da que pensar, que da que vivir y que merece la pena su reflexión, su pensamiento. Muchas gracias.